Buenos días. Vamos a estar hablando hoy de un tema normal y corriente, un tema muy conocido por la gente, pero que puede estar siendo agravado por la situación actual que estamos pasando. Esta situación ha llevado mucha gente a consumir el alcohol en cantidades sin desbordadas, en cantidades demasiadas, y dejando claro de antemano que nosotros no tenemos nada contra el consumo del alcohol, no tenemos nada contra las personas que tienen un consumo controlado y tampoco personas que utilizan alcohol para algún momento de relax o alguna cosa, un convivio social. Vamos a estar hablando del alcoholismo como tema de la enfermedad esta que llega a muchas personas a nivel mundial, y quien afirma esto es la Organización Mundial de la Salud. Voy a pasar en la secuencia 12 preguntas que son utilizadas por los grupos de mutua ayuda, y estas preguntas no hace falta que comente, que conteste para las otras personas. Estas personas son para contestar de manera personal y por si acaso puede identificar si está pasando por algún problema o no, ¿vale? Recuerde, escuche para ti estas preguntas y responda de manera personal. Pregunta número 1. ¿Ha tratado alguna vez de dejar de beber durante una semana o más sin haber podido cumplir el plazo? 2. ¿Le fastidian los consejos de otras personas en cuanto a su forma de beber? ¿Le gustaría que dejasen de entrometerse en sus asuntos? 3. ¿Ha cambiado de alguna clase de bebida con objetivo de evitar emborracharse? 4. ¿Se ha tenido que tomar algún trago al levantarse por la mañana durante el año pasado? 5. ¿Tiene envidia de las personas que pueden beber sin meterse en líos? 6. ¿Ha tenido algún problema relacionado con la bebida durante el año pasado? 7. ¿Ha causado su forma de beber dificultades en casa? 8. ¿Trata usted de conseguir tragos extras en las fiestas por temor de no tener suficiente? 9. ¿Persiste usted en decir que puede dejar de beber en el momento que quiera, a pesar de que sigue emborrachándose cuando no quiere? 10. ¿Ha faltado a su trabajo o la escuela a la causa de la bebida? 11. ¿Ha tenido lagunas mentales? 12. ¿Ha pensado que llevaría una vida mejor si no bebiera? Repito, estas preguntas son utilizadas por los grupos de mutua ayuda. Si tú contestar para tú mismo 4 o más preguntas, ojo, podrá estar teniendo algún problema con esta enfermedad. Cualquier duda más puede entrar en nuestra página web www.serenidadsalud.org. Allá estaremos para facilitar alguna información que sea necesaria. Muchas gracias, que tengan un buen día.